Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Richard Zapata. Bueno, en esta ocasión vamos a exponer lo que es el tema de políticas de transporte para el cambio climático en el mundo. Bueno, los integrantes son Choque Vilca Javier, Torres Mamani Dumar Ignacio, Zapata Castro Richard, mi persona, Ceballos Villanueva Álvaro. Bueno, como introducción tenemos que el transporte es el sector de nuestra economía donde más rápido crecen las emisiones de gases de efecto invernadero y las previsiones apuntan a que en breve será el sector que más contribuya al cambio climático. ¿Ok? Como aquí podemos ver, este es el famoso smog que se le dice en la ciudad, es el humo que emiten los motores de los autos, los medios de transporte. En este humo se encuentran gases como ser el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos no quemados, compuestos de plomo, entre otros. ¿Ok? Eh, el más importante de ellos, se podría decir, el que más afecta al medio ambiente sería el dióxido de carbono. ¿Ok? Bueno, como marco teórico tenemos el cambio climático es el mayor reto al que jamás ha tenido que enfrentarse a la civilización humana. La actividad económica humana ha descargado tantas emisiones de dióxido de carbono, CO2, y de otros gases de efecto invernadero, que serían sus siglas GEI, en la atmósfera que un grave calentamiento global ya está ocurriendo. ¿Ok? Aquí tenemos las ciudades que ya están contaminadas, ¿sí? Aquí podemos ver que aún también el valle de Cochabamba, si vemos, digamos, estamos entrando, digamos, estamos viniendo del oriente, digamos, de Santa Cruz, a la altura de Melga, más o menos de ahí, ya se ve en la ciudad de Cochabamba como el humo que emiten los autos y por tantas contaminaciones, ya sean las fábricas y todo eso, ya está contaminada la ciudad, como podemos ver también en la foto, el famoso smog. ¿Ok? Vale. ¿Por qué son necesarias las políticas de transporte? Bueno, son necesarias para poder hacer frente a la gran ola de contaminación ambiental que sufre nuestro planeta. Y uno de los causantes más importantes de ellos son los medios de transporte. ¿Por qué? Porque emiten CO2. ¿Ok? Aquí podemos ver, no necesariamente ahorita está haciendo la contaminación un medio de transporte, pero podemos ver que la persona que está manejando la bicicleta pues está en situación en la que le está molestando eh, la contaminación ambiental. Ahora, el medio de transporte que más contamina. Cuando nosotros caminamos a pie, pues emitimos 0 gramos de CO2. En bicicleta también 0. Ahí también tenemos que no emite muchos gramos de CO2, sería los minibuses, después vienen los transportes públicos más pesaditos, también viene después la motocicleta, los autos, después las camionetas ya sean 4x4, esos camionetas ya que necesitan quemar más combustible, esos son los que más emiten. Pero en el que está en la altura, el que más CO2 emite, serían los aviones. Esos son los que más tienden a contaminar. Ok, situación de la contaminación a nivel mundial. Bueno, en 2019, perdón, las emisiones por quema de combustibles fósiles aumentaron a 0,6%, hasta el récord de casi 37 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, CO2, frente al crecimiento de 1,5% en 2017 y 2,1% en 2018. Este es el CO2. Vale. Ok, ahora, ¿qué ha pasado en el 2020? Bueno, la pandemia del coronavirus, que todos ya sabemos que pasó, pues ha generado la mayor caída de emisión de CO2 la que se tenga registrado en la historia. ¿Ok? Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático de las emisiones de CO2 durante el último siglo como el que ha logrado el COVID-19 en pocos meses. Esto lo afirmó Matt McGrath, ¿sí? Es el corresponsal
del medio ambiente de la BDC. Bueno, como todos sabemos, pues en estas épocas de pandemia del COVID-19, pues hemos estado en situaciones en las que el medio de transporte pues no ha estado funcionando, tampoco los aviones han estado realizando vuelos, solamente algunos específicos y no se transportaban pasajeros. Hemos guardado pues cuarentena, ¿ok? Y por eso pues ya que no se ha como les puedo decir, no se ha emitido CO2, pues la contaminación ambiental ha bajado. Eso es lo que se ha vivido en 2020. Bueno, continuamos. No, me toca la exposición. Siguiendo la exposición, sería la contaminación en función al tipo de transporte. O sea, ¿qué tipo de transporte contamina? O sea, ¿cómo contamina el transporte al medio ambiente? ¿Y cuántos tipos de transporte lo contaminan? Vamos a ver. La contaminación en función al tipo de transporte tenemos 5, pero los más convencionales son los 4. Transporte por carretera, ferroviario, marítimo, aéreo. Y hay otros tipos de transporte menos convencionales. Empecemos por comparar cuáles son los que emiten más dióxido de carbono y cuáles no. Las personas, la bicicleta emiten 0. El tren es el tercero porque es es un buen medio de transporte que hace menos dióxido de carbono que los demás. Ahí podemos ver que el autobús, la motocicleta, el auto privado, la vagoneta hacen un daño. Pero sobre todo es el avión. El aeronáutico ese es mucho más. Excesivamente. Ahora sigamos. El transporte por carretera. Aquí vamos a ver sus emisiones, su impacto geoecológico, los principales residuos, su calidad del aire, degradación del suelo y el ecosistema. Climatología igual y la contaminación acústica, pero es leve. Empecemos. Ahí como se puede ver en la imagen son las emisiones que hacen el transporte, o sea, la mitad de los óxidos de nitrógeno de nuestro aire es gracias al transporte. Hay mucho transporte, muchos autos se podría decir. Esto viene con el calentamiento global. Otro, el impacto geoecológico. El impacto geoecológico se manifiesta en la acumulación intensiva de monóxido de carbono, o sea, cuando hay muchos autos en la combinación exactamente al impacto geoecológico. Entre estos tenemos hidrocarburo, plomo en las proximidades de fuentes de contaminación a lo largo de todas las carreteras que podemos ver. Mayormente estos se acumulan en túneles ya que son aires cerrados, ambientes cerrados. Los principales residuos, tenemos los sólidos que son los autos, los chatarras ya que nos sirve, etc. Los peligrosos puede ser que tengan, digamos, gasolina, alguien que se haya olvidado, esos residuos tóxicos. Y tenemos residuos de litio, que es entre los sólidos claramente la batería, ¿no? Que es igual contaminante, residuos del CO2, etc. Contaminación del aire. El aire, esto es lo que el transporte contamina, el terrestre. Sería el óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, gases de efecto invernadero u otros. Después tenemos la degradación del suelo y el ecosistema. Claro, cuando hacemos camino hacemos una degradación del suelo y un daño al ecosistema, ya que como se puede ver ahí talamos los árboles, hacemos excavaciones, etc. La contaminación acústica es leve en este transporte, es leve a comparación de los demás que vamos a ver. Pero igual no cabe destacar que sí es contaminación acústica, pero leve a comparación de los otros. Transporte ferroviario. El transporte ferroviario es el más adecuado, se podría decir, para nosotros, para tener un transporte más saludable, menos dañino. Entre ellos vamos a ver la contaminación acústica, el daño al suelo, emisiones, geomorfología, flora y fauna. Aquí podemos ver el tren antiguo, el tren medio moderno. La contaminación acústica es fuerte en esto, ya que esos trenes en movimiento causan efectos negativos en la salud en general, afecta la calidad de la vida de la población. Suenan fuertes si vieron en videos.
Ejemplo, aquí arriba hay personas arreglando o tratando de reducir la contaminación acústica, ya que de esos fuentes ferroviarias ahí es tremendo. Daño al suelo. Claro, se puede ver ahí, ¿no? Los impactos ambientales que sufren el suelo es bastante considerable, especialmente por la degradación física y biológica. Durante la construcción, la pérdida de la vegetación que cubre el suelo es un aspecto muy a tener en cuenta. Claro, puede pasar por lugares donde ni nos imaginamos, donde hay vegetación, etcétera. En Asia podemos ver que se ha tratado, pero digo, o sea, daña la vista, no es una bonita vista como debía ser anteriormente, sin eso, ¿verdad? Tenemos las emisiones. A pesar de haberse demostrado que el ferrocarril es el medio que menos emisiones produce, las emisiones siguen estando ahí. Son leves, pero sigue estando ahí. Hay que trabajar en reducirlas. Por ejemplo, aquí el de arriba es donde las leves, ¿verdad? Y en aquí es donde está reducido, es el eléctrico. Este no produce. Bueno, tal vez poco, pero no creo, no es el eléctrico. La geomorfología, esto es cuando haces daño ya, ¿cómo te puedo decir? A excavaciones que haces en montañas, los túneles. Haces o no haces daño, pues. Es donde hacen las excavaciones para túneles para los trenes. Inestabilidad del terreno, en especial en obras mal planificadas, se puede caer y puede hacernos daño. En la flora y fauna, este daña en la vista, se puede ver ahí un tren donde hay flora, espacios verdes. En la fauna, el tren viene a alta velocidad y hay aves que caminan por ahí. Pero es el más leve la conciencia. Hay otro que es el transporte marítimo. El transporte marítimo tiene la caída por contenedores al mar, descarga de agua, vía y construcciones, incrustaciones, vertidos de mercancía y contaminación atmosférica y emisiones de gas. Caída de contenedores al mar. Estos son cajas de acero que caen, nunca se sabe lo que tienen, pero obviamente puede tener de todo tipo. Puede ser alimento para el consumo humano, animal, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, inflamables, explosivos, radioactivos, vigilantes, sus explosivos, etcétera. Esto puede dañar al medio ambiente, ya que cuando caen al agua y puede hacer un daño, pues. Cada submarino, digo, cada nave que hay, cada navío tiene descarga de agua por centina, descarga de agua lastre, descarga de aguas residuales. Ahí se ve en la imagen cómo lo descarga cada este. Esto ya es. Ahí vamos a ver un descarga de agua de lastre. Es la actividad de la absorción y descarga de este líquido. Organismos marinos también se transfieren a los tanques de agua lastre y los puertos. ¿A qué me refiero con esto? A que vienen ya cuando cuando absorbe el agua, hace con efectos marinos donde ya contaminan el agua porque están ahí y los bota. Ese es el agua lastre. Bien, construcciones es donde, digamos, a las pompas de los navíos se incrustan pues, o a los cascos, buques se incrustan, pueden ser cosas marinas donde estos dañan al medio ambiente, o sea, hacen una rentalización al navío, pero estos están dañando porque están en el camino de los, ¿cómo se puede decir? Estrellas de mar, peces, etcétera. Vertido de mercancías. En aquí podemos hablar del petróleo, el derrame fatal que ha habido a todo nivel mundial. Es grande y es es donde se encallan, hay descargues, los hidrocarburos se pierden aquí, etcétera. Es grande. Este agua ya no se puede reutilizar, mata a los animales. Es uno de los impactos ambientales más grandes que ha habido. Contaminación atmosférica de emisiones de gas. Eso es porque cada navío tiene motores donde funcionan, hacen una emisión de gas. Estos podrían ser los principales compuestos que emite un buque de mercante. Puede ser el dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, hidrocarburos, etc. Ahora si nos vamos al transporte aéreo, este es el peor de todo. Hasta se contamina más, tiene la contaminación acústica más grande, uso del espacio, contaminación del aire local, crecimiento del tráfico aéreo y su contribución al calentamiento global, efecto invernadero.
Su contaminación acústica es grande y que se tiene que tratar. Esto es la mejor manera de medirlo, es con micrófonos en zonas aledañas para saber qué tan fuerte es el ruido que viene del avión, porque si una vez viajaron, el ruido del avión es fuertísimo, o si pasaron por el aeropuerto, que yo sí paso, es fuerte, grande, por eso hay mallas donde tratan de hacer que el ruido sea, donde no llegue tanto el ruido ya, pero igual sigue siendo grande el ruido. Eso afecta obviamente en zonas pobladas. Su uso del espacio, ya que, como sabemos, los aviones son grandes, de gran tamaño y de rápido acceso, o sea, digamos, de movimiento rápido a lugares. Se necesita suelos de infraestructuras grandes, aeropuertos. Necesita. Esto nos puede dañar a nosotros. Claro, una fracción del espectro eléctrico para las comunicaciones del servicio ATC. O sea, es un daño que nos hace. Hay la degradación del ecosistema por su adaptación al aeronáutico, su contaminación del suelo, sus impactos, el paisaje, o sea, los daña, ya no es como antes se podría decir. Su contaminación del aire local es cuando el aire transmite, o sea, los aviones transmiten, contribuyen a la destrucción del ozono del planeta alrededor del 5% con sustancias tóxicas que entran a la atmósfera. Calentamiento del tráfico aéreo y su contribución al calentamiento global. Este es en mayor cantidad a los que hay. Por ejemplo, mientras en un tren o un coche compartido podrían emitir hasta 50 kilogramos por pasajero, pero aquí en aviones su estimación es de 250 kilogramos de dióxido de carbono. Es casi, uff, imaginen en cuenta, fue. El efecto invernadero. Este ya es de la aviación que contribuye un 5 al 8% al calentamiento global. Esto podría multiplicarse para el 2050 por 8 veces, o sea, es mucho. Y esto hay un estudio realizado por los ecologistas en acción que estos instan a reducir el tráfico aéreo que hay. Bueno, con esto yo termino mi parte de los tipos de transporte que hay que contaminan el medio ambiente. En la presentación estamos en estadísticas del transporte del daño ambiental. Las estadísticas que vamos a tener. En las estadísticas vamos a ver las emisiones de CO2 del transporte comparadas con total de la emisión, modelos y metodologías para cuantificar la reducción en emisiones de gas según diferentes estrategias de mitigación para el transporte, aumentos históricos y proyectados en la adquisición de vehículos por países, densidad urbana y consumo energético relacionado con el transporte, relación entre velocidades promedio y vehículos ligeros y emisión de dióxido de carbono. Vamos a ver el transporte y el cambio climático, que hay, obvio que hay estadísticas de eso. La eficiencia energética de los vehículos y el índice de contaminación por estación de monitoreo en Bolivia. Sigamos. Las emisiones de CO2 del transporte comparadas en total de emisiones. Como podemos ver aquí, la aviación es del 1.9% del CO2, aunque es el más grande, la verdad, pero no. Hay otros tipos de transporte, las facturas de industria, el 18,2%, la electricidad del 35%, domesticales 0,6% y el shopping internacional. Entre ellos vemos la aviación con 1,9% y otros tipos de transporte 21,3%. Es lo que nosotros hacemos el dióxido de carbono. En aquí podemos ver la aviación civil es el 13,14%, el transporte ferroviario es el 0,5%, por eso he dicho que es el mejor, o sea, no se le compara a la diferencia de los otros. La navegación es entre el 13,6%. Eso es por el petróleo mayormente que hace el derrame, pero eso no es tanto como el avión es intencionado, la navegación no. La motocicleta 1,2%, vehículos pesados y automóviles, etc. Modelos y metodologías para cuantificar la reducción y emisiones de gas. ¿Cómo podemos hacer? O sea, tenemos que mejorar el transporte público, tenemos que cambiarlo, mejorar sus precios, su uso del suelo, reducción de viajes al trabajo, acceso lleno de los vehículos automotores, gestión y operación del sistema, capacidad vialidades, carga multimodal, etc.
Hay un montón que mejorar, tenemos que cambiar, evitar y mejorar. Los aumentos históricos proyectados por la adquisición de vehículos por país. Aquí vamos a ver cómo se ha aumentado la adquisición de estos vehículos. Por ejemplo, en Brasil en 1962 vemos cuántos en 2020, India, España, Corea del Sur. O sea, como idas viendo, ahorita vemos de Brasil que ha llegado hasta acá, pero de Japón y España y Estados Unidos son los que están abarcando, o sea, dando más autos en todo el planeta, se podría decir. Porque miren, en el 2002 y en el 2030 cuánto se abarca para que estos tengan. Pero miren, en el 2002 ya está Estados Unidos ganando, como siempre. Japón y Corea del Sur no se queda atrás. Entonces, ¿cuántas mil personas tienen? La densidad urbana y consumo energético relacionado con el transporte. O sea, ¿cuánto nosotros hacemos por el transporte? Nuestra energía, cada transporte, la densidad urbana, es mucho. Por ejemplo, Buenos Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasil, Bogotá, Estados Unidos, Canadá, Asia, América Latina. Es grande nomás lo que hacemos y los humanos. Hong Kong, Barcelona, etc. Factores de esto es igual lo que tenemos que corregir del transporte. O sea, tenemos que prevenir mayormente. Su velocidad del kilómetro, porque es el CO2, el PM, el NOx. Porque si hacemos una velocidad mínima, no es diferente a una velocidad máxima, claramente. Cuando haces una velocidad máxima, emites más quema del CO2. Relación entre velocidades promedio de vehículos ligeros y emisiones de dióxido de carbono. Aquí tenemos la relación de velocidades promedio de vehículos ligeros y emisiones de dióxido de carbono. Las técnicas para reducir el flujo de tránsito, actividad del mundo real, actividades del estado sin congestión vehicular. Ya me estoy mamando. Técnicas de gestión de la velocidad, estrategias para mitigar la congestión. Sus emisiones se podría ver de aquí de 0 a 1000 cuánto ha sido, cuánto tenemos que hacerlo, la velocidad promedio que tenemos que hacer. El transporte y el cambio climático. Emisiones, aquí tenemos la emisión de dióxido de carbono por países latinoamericanos, emisiones globales de dióxido de carbono provenientes del uso de combustible en el año 2009, emisiones del dióxido de carbono en América Latina provenientes del uso de combustibles. Aquí tenemos emisión de dióxido de carbono provenientes de vehículos automotores en América Latina. Aquí vamos a ver que el más grande de América Latina, el primerito, el más bajo, es de Perú, en el 2009, claro, hasta el 2009 hemos dicho. Colombia, le sigue Venezuela, Argentina, y el que más le gana debería ser Brasil, pero no, es México. México que está al lado de Estados Unidos. Sus emisiones globales de dióxido de carbono provenientes del uso del combustible son 2% es marítimo nacional, 1% otros tipos de transporte, 41% electricidad y calefacción, 20% es industria, lo cual no nos importa mucho, 17% transporte vial, 10% otros sectores. Aquí también podemos ver la emisión de dióxido de carbono en América Latina por uso del combustible, 3% son otros tipos de transporte, 32% el vial, 5% otros factores y 33% industrias. La eficiencia energética de los vehículos y cambio de combustible. Aquí podemos ver que en el 2008 la AIE estimó que el consumo de combustible y emisiones de GAI de los automotores a nivel mundial aproximadamente se duplicarían entre los años 2000 a 2050. Sin embargo, un informe de la Iniciativa Global para la... me he cansado ya mucho. Sin embargo, aquí en la economía del combustible indica que el movimiento mundial, o sea, usar los combustibles alternativos podría ahorrarnos más de 6 millones de barriles de petróleo al año para el 2050. ¿Se imaginan esa cantidad? Es grande, pero hay que hacer que se cumpla, cuál es difícil. ¿Cómo hacer estos ejemplos? Podemos ver los vehículos eléctricos, que es el Tesla últimamente que ha salido. O sea, mejorar los automóviles y motocicletas, volverlos eficientes, no tan contaminantes.
Ahí podemos ver arreglándolo, pero el que más sorprende es el vehículo eléctrico, el Tesla, el que ha salido. No es tanto como los demás, pero este ya funciona solo a electricidad, no hace dióxido de carbono. El índice de contaminación por estación de monitoreo en Cochabamba en el 2014, el 2015 y el 2016. Podemos verlo. En los siguientes gráficos, bla. Índice de contaminación por estación de monitoreo es el 2014. Esto es en la zona sur. En Canata, en Semapa, en Coñacoña, podemos verlo. ¿Cómo es el 2014? ¿Cuánto ha sido su elaboración propia en el 2015? ¿Cuánto más ha subido de 110? Y en el 2016, donde más ha subido es todo material particular. En Semapa, en Canata, en Coñacoña y en la Fuerza Aérea. No sé si ustedes van por la Fuerza Aérea. Yo sí, conozco, o sea, soy de la zona sur. Coñacoña y Canata no mucho, pero sí la Fuerza Aérea y Semapa he visto. Uff, no, incluso hay olores feos. Esta es una estadística de la que hablamos mucho del dióxido de carbono, o sea, los daños que hay en Cochabamba. Eso sería. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Álvaro Ceballos y voy a continuar con lo que es el impacto del sistema de transporte. El sistema de transporte, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, genera contaminación debido a la emanación de gases y partículas contaminantes, que es perjudicial para el medio ambiente. Impacto al medio ambiente podemos subdividirlo en 4 puntos: contaminación atmosférica, contribución al efecto invernadero, contaminación acústica y la ocupación del suelo. Contaminación atmosférica es debido a la acumulación de contaminantes producidos por el sistema de transporte. Entre estos contaminantes que se llegan a acumular en la atmósfera tenemos: los principales son óxidos de nitrógeno, dióxido, monóxido de carbono, material particulado, compuestos orgánicos volátiles que llegarían a ser los hidrocarburos gaseosos. Contribución al efecto invernadero. La emisión de CO2, que es un gas de efecto invernadero al aire, genera un efecto espejo, es decir, que la radiación solar que llega va a ser absorbida y también emitida por estos gases. Y debido a la contaminación atmosférica va a provocar que que esta radiación no pueda salir de la capa atmosférica, y eso va a generar un incremento en la temperatura terrestre. La contaminación acústica, hablamos principalmente del tráfico rodado, que es el principal emisor de contaminación acústica en ciudades. En promedio, por lo general, llega a producir 50 decibelios en vías concurridas. Esto sin considerar otros factores como sea la construcción de obras civiles, demoliciones, etc. La ocupación de suelos. Nos referimos a la construcción de vías y que éstas implican el uso de suelos de alta calidad, por lo que implica atravesar territorios de alta vegetación y biodiversidad o territorios vírgenes. Ahora vamos a hablar de las políticas para el cambio climático para el transporte. El objetivo de nuestras políticas va a ser lograr un transporte sostenible, es decir, un transporte bastante amigable con el medio ambiente. Aunque algunas de esas políticas ya fueron implementadas en distintos países. Vamos a hablar entonces de la transformación vehicular, como también sería una medida de mitigación. Sería primero la introducción de vehículos nuevos livianos, con motor a gas natural vehicular, con un motor híbrido, con doble sistema de propulsión, uno eléctrico o uno a combustión, y propiamente un motor eléctrico. La introducción de omnibuses de bajas emisiones para el reemplazo de taxis convencionales, minibuses, camionetas rurales, etc. Implementación de transportes masivos como ser tranvías eléctricos o sistemas de metros, que sean predominantes ante el transporte carretero en las urbes o ciudades. Y la renovación vehicular, que más adelante voy a tocarlo este tema. Aquí tenemos un vehículo
a gas natural vehicular con un tanque de almacenamiento en la parte trasera del auto. Aquí tenemos un Toyota Corolla, es un con motor híbrido. Bueno, híbrido porque tiene un motor a combustión y aquí a la zona central tiene un motor eléctrico que también es recargable. Y propiamente el vehículo eléctrico que está actualmente popularizado, que es el modelo Tesla modelo 3, que funciona netamente con energía eléctrica, sin el uso de carburantes. Tenemos también la implementación de omnibuses como sistemas de transporte masivo debido a la amplia capacidad de pasajeros que poseen estos, y el cual se debe fomentar el uso de transportes públicos. Y el tranvía eléctrico, este es el tranvía eléctrico de Medellín, que llega a convivir con el sistema de transporte urbano. Y este es un logo de renovación vehicular que más tardecito lo voy a tocar. Hablamos ahora del incremento de la eficiencia energética. Hablando de este tema, tenemos primeramente el aumento de la capacidad del vehículo de transporte o el aumento de personas que pueden entrar en el transporte, debido a que más personas transportadas generará mayor eficiencia en el transporte. Hablamos también del diseño aerodinámico, menos resistencia a la rodadura y gestión eficiente de la energía en motorizados, debido a que la energía se pierde en distintos fenómenos a lo largo del recorrido del transporte. Mejores prestaciones del combustible que se va a usar, imposición de velocidades óptimas o velocidades máximas. Una velocidad máxima óptima sería la de 80 km por hora. Esto podría reducir hasta un 30% las emisiones de dióxido de carbono. Y la implementación de tecnologías avanzadas en combustión, sistemas combinados como los motores diésel, inyección directa, compresión variable, turbo, etc. Aquí podemos ver un sistema de transporte para mercancías terrestre, carretero, con un sistema aerodinámico. Es decir, que parte de la eficiencia energética ya no va a ser consumida por la resistencia al aire. Y aquí tenemos una inyección directa en motores a gasolina, perdón. Proyectos y leyes de fomento y regularización respecto al transporte. Aquí ya hablamos sobre proyectos y leyes que pueden ser implementados en nuestro país. También podemos mencionar impuestos a vehículos cuyo valor del impuesto va a depender del grado de contaminación del motorizado. Tenemos un plan de transporte para empresas y centros de actividad, debido a que muchas personas a la hora de ir al trabajo tienden a demorar bastante por la espera de un transporte que los lleve hasta su centro de trabajo. Establecimiento de límites obligatorios a las emisiones del transporte. La regulación del transporte en áreas sensibles o en urbes. O puede ser también el pago de peajes para acceder a distintas zonas. Esto para no aumentar el tráfico en las ciudades. Programas de chatarrería, que es lo que mencionaba hace rato sobre la renovación vehicular. Es decir, recolectar los vehículos antiguos y viejos y renovarlos. Y establecer también los límites de antigüedad para el transporte, que sean como de 10 a 15 años. Fomento al uso de biocombustibles, fomento al uso de transporte no motorizado y caminatas. La integración también del sistema de transporte y mejoramiento de las redes viales. Y en realidad también podemos hablar de la infraestructura vial en pro del transporte no motorizado, como son las bicicletas. Ilustrando un poquito, aquí tenemos como combustible, sería la energía eléctrica para vehículos eléctricos. El biocombustible perfecto, que sería el hidrógeno.
que actualmente no es muy utilizado por el bajo rendimiento que tienen estos en los vehículos. El biocombustible etanol, proveniente de biomasas. Acá una ilustración de más o menos cómo sería impuestos a vehículos contaminantes. Un vehículo contaminante tendría un mayor impuesto en comparación a un vehículo que no produce demasiada emisión de gases contaminantes. Redes viales eficientes como ser las autopistas y el fomento al uso de transporte no motorizado como ser las bicicletas y un mejoramiento de las redes viales en pro del peatón y el uso de transporte no motorizado. Y finalmente, y pienso que lo más importante es la concientización y divulgación de la información acerca de la contaminación del transporte, pues es una realidad que muchos de nosotros no sabemos quizás cuáles son las cifras verdaderas de contaminación del transporte. Entonces tendemos a ignorarlo esto, aunque es una realidad que el transporte llega a contaminar gran parte al medio ambiente, por lo que un programa de concientización masiva deberá acompañar a las distintas normativas que planteamos hace un momento. ¿Sí? Entonces, se debe contar la realidad y generar una concientización, además de el fomento al uso de transporte no motorizado o público, pues esto es de gran importancia para hacer frente al cambio climático. Mi nombre es Javier Choquevica y voy a continuar con la exposición. Falta de políticas y planificación dejan estancado el transporte público de Cochabamba. El sistema de transporte público de Cochabamba quedó estancado a comparación de otros departamentos que implementaron otras formas de desplazarse. La Paz implementó el teleférico, el bus Arribi, el bus Puma Catari, Santa Cruz, el BRT, bus de transporte rápido, que aún está en ejecución. Estos proyectos han revitalizado o van a revitalizar la forma de desplazarse de la ciudadanía. Si bien es cierto que proyectos como el tren metropolitano y el Yactabús están en proceso de ejecutarse, el departamento continúa con un sistema de transporte público masivo que no ha tenido transformación significativa en décadas. En los últimos años, vehículos de menor capacidad han inundado las calles. Mientras tanto, continúa el pedido de la ciudadanía de contar con un transporte público cómodo, seguro y más amigable con el medio ambiente. Más grande. Cochabamba, a pesar de ser el tercer departamento más poblado del país, Cochabamba tiene casi el doble de vehículos de transporte público que La Paz y Santa Cruz. El informe de estadística del Parque Automotor del Instituto Nacional de Estadística señala que Cochabamba tiene o tenía más de 42.641 vehículos de servicio público. Santa Cruz registró más de 25.515 vehículos de este tipo y La Paz más de 19.311 vehículos de servicio público. De acuerdo a datos del Plan de Movilidad y Transporte del área metropolitana, el 55% utiliza el transporte público, el 24% se traslada a pie, en moto y bicicleta, el 16% en vehículo propio y solamente el 4% viaja en taxi. El reto de la migración al transporte masivo. El secretario ejecutivo de Transporte Federal, José Orellana, asegura que un 78% de sus afiliados de taxi Trufis subió a modalidad superior de Trufis o minibuses, con lo cual se está dando un proceso de modernización. En el año 1975 ocurrió la última gran renovación del transporte público en Bolivia. El representante del Sindicato de Micros y Buses de Transporte Urbano de Cochabamba, Hugo Michel, indica que fue la última gran gestión que realizó por parte del Estado para la renovación del parque automotor de servicio público. El secretario ejecutivo del Transporte Federal indica que mientras no exista este tipo de facilidades por parte del Estado para la renovación, los choferes optarán por realizar el mantenimiento de sus actuales vehículos para prestar servicio a la ciudadanía. El sistema de transporte no fue acompañando al desarrollo de Cochabamba. La falta de planificación y coordinación entre transportistas y autoridades han pasado factura a los ciudadanos, que tienen que adaptarse a un modo de transporte que no ha cambiado
en décadas, sin dar el salto que otras ciudades del país ya lo han hecho. Propuestas para el mejoramiento del transporte en Cochabamba. No hay mayor alegría para un cochabambino que vivir en una ciudad ordenada, con aire de calidad, libre de caos vehicular, con calles y avenidas limpias, con un transporte masivo alternativo amigable con el medio ambiente y también con reglas que todos respetamos. Para muchos ciudadanos, el desarrollo de esta ciudad está frenado por múltiples razones, como ser la basura, la contaminación, la corrupción, la informalidad del comercio, autoridades que no plantean soluciones. En Cochabamba, el único proyecto tangible como alternativa del transporte público es el tren metropolitano, actualmente en ejecución. Tendrá 42 paradas en cada kilómetro de las tres líneas, la línea roja, la línea verde y la línea amarilla. El dirigente del transporte federado asegura que una renovación absoluta del parque automotor de su sector es difícil por diversos motivos. Los que podemos mencionar es el incremento de los aranceles e impuestos, pocas ganancias que van destinadas al mejoramiento del automóvil y cubrir las necesidades familiares. José Orellana, ejecutivo del transporte federal, asegura que cerca del 30% del sector ha logrado renovar sus motorizados con el objetivo de dar un mejor servicio a la ciudadanía. Esta situación demuestra que sí es posible una innovación para el mejoramiento del medio ambiente en Cochabamba. Basta concebir un lugar elevado para notar que Cochabamba está cubierto con una niebla blanca que impide visibilizar las viviendas al otro extremo de la ciudad. El 92% de la contaminación atmosférica proviene de fuentes del parque automotor y el otro tanto corresponde a las industrias comunitarias. Existen alternativas mismas que mejoran la calidad del medio ambiente. El ordenamiento del transporte público, el incentivo del transporte no motorizado, recuperación de espacios públicos, áreas peatonales, mantener en buen estado el motor del vehículo, no quemar basura ni plantas, reducir, reciclar y reutilizar, no usar aerosoles, controlar el número de placas para el ingreso a la ciudad. Respuesta del grupo ante la contaminación ambiental. No dejar el vehículo encendido, revisar el escape del vehículo, comprobar la batería y los sistemas de encendido, compartir tu auto con otras personas, utilizar alternativas ecológicas como la bicicleta, mantener tu vehículo en buen estado. Acción y reflexión. Solo basta con salir a la calle para darnos cuenta de la contaminación ambiental en la que estamos viviendo y sentirla a diario. Vemos la contaminación emitida por las grandes industrias, por los escapes de los vehículos, y aún así no podemos hacer nada. Si seguimos así no tendremos una sociedad de la que estar orgullosos, y si supiéramos que el mundo acabara mañana, yo el día de hoy plantaría un árbol. Los buenos planetas son difíciles de encontrar, no lo arruines. Por eso es que debemos ser conscientes del gran daño que le hacemos a nuestro planeta.